Valentina. ¿Tenés presente, Valentina? Mira, arruga. Aquí está tu presente. Ay, tengo que agregar los 3, entonces son 49. 49. Llegamos a ser 51, o sea que alguien por ahí se ha ido, a no ser que yo haya estado presentando y me contaba como 2. A ver si viene. Castro Rey, sí. Y bueno, pero yo en algún momento hago un recuento y paso la planilla Castro Rey. Aquí esta clase no me habrás contestado. A ver, si yo estoy tomando asistencia y no está la persona y no está para controlar si le puse el presente, y bueno, lo siento, pero esto funciona así. ¿Sabe qué pasó, profe? Fue que, bueno, había dado recreo de 3 a 3 y media y a mí 3 menos 10 se me había cortado la luz y volvió 3 y media pasada. Bueno, Mauro, pero a ver, el tema de la asistencia es para controlar, para un control de qué clases han estado presentes. Joaquín González. Es que estuve toda la clase menos el recreo y 10 Bueno, minutos. estate atento para esas cosas. Como ya saben, las clases obligatorias son las presenciales, que es parcial y devolución de parcial. Primero y segundo. Esas son obligatorias. Esas no pueden estar ausentes. Obviamente que el parcial, porque si no les va a quedar ausente en el parcial. Y aunque estén ausentes en el parcial, la clase de la devolución deben estar presentes. Esas son las presenciales. Esas son las obligatorias. ¿Sí? Entonces, y el control es para, si hay algún inconveniente, yo tener un registro si han estado o no han estado. Bueno, en este caso, Mauro, cuando tomé asistencia no estaba. Bueno, así que tengan en cuenta eso, sí. Una consulta, ¿el Meet para el miércoles es este mismo? ¿O este No, es solo de nuestra comisión? no. Les paso por la mensajería interna el enlace para el miércoles. El que quiera asistir, Facundo Ramos abandonado. Bueno, eso es lo que sucede también. Controlan que tengan el presente y se van. Y la verdad que si están en la clase nada más que por el presente, les pongo presente a todos y váyanse todos. Y no es así. Vienen a la clase virtual porque reciben una explicación. Entonces, si yo tomo asistencia al comienzo, le puedo asegurar que no llegan 50 al final de la clase. Entonces, la verdad que no tiene sentido. Yo no iba nunca a la universidad para que me pongan un presente y nada más. Yo iba a recibir la clase. Y si alguno, como el que se acaba de ir recién, cuando tiene el presente se va y queda feíto, ¿no? Bueno, entonces fíjense, yo no voy a tomar nota de eso porque la verdad que tomar nota de este se fue porque ya tenía el presente es bastante antipático, pero ustedes son grandes, son adultos, ya saben qué quieren y qué no quieren, qué están dispuestos a sacrificar por el estudio y qué no, y no son chicos de la secundaria que yo tengo que estar llamándoles la atención ni mucho menos. Estamos entre adultos. Quieren el presente, yo les pongo el presente y si se quieren ir se van. Y en la clase quedan los que quieren escuchar. ¿Me pareció o alguien levanta la mano? No, se me borró. A ver, ¿alguien levantó la mano? ¿Puede ser? Decime, Ángel. Ah, sin querer, ¿viste? El otro día yo corté la clase sin querer, quise apretar otra cosa. Bueno, volvemos entonces. Espérenme. Acá está. Bueno, hacemos algún problemita más de resolución de triángulos para ver cómo es tan necesaria la trigonometría. En el módulo hay resolución de situaciones problemáticas. La mayoría, la gran mayoría, tiene el dibujito. Es una gentileza de parte de las que armamos el módulo, porque la verdad es que uno tiene que tener el enunciado e imaginarse el dibujo. Profe, Forma parte de la interpretación, sí. antes de que empiece a explicar,
Sofía había mandado un mensaje diciendo que Bruno tiene problemas de... Tobías, perdón, no Bruno. Sofía Bruno es la que mandó. Que Toby, el que usted sacó, tiene problemas de conexión a internet y que no la escuchaba bien. Ahora Pero yo estaba no tengo reiniciando el ningún wifi. Tobías. Por eso Claro, pero él es de la clase de los lunes y había pedido el cambio para nuestra comisión. Se lo dieron. Por eso. ¿viste? Por eso tienen que estar atentos. Claro, pero él Me sale. no podía hablar directamente porque no tenía internet. Por eso. Tobías. ¿Cómo era González, no? Sí, González Tobías. González Tobías. Lo vamos a agregar. Vamos, mire, lo hago en presencia de ustedes. Y de toda una fila. González Tobías. Tobías. Listo. Bueno, sigamos entonces con la clase. Gracias, profe. No, por favor. Yo siempre les pido que esas cosas me las comenten porque yo no estoy, no puedo ver todo lo que escriben en el chat y en el WhatsApp de ustedes menos, ¿no? Bueno, teníamos este problema que dice, un avión que vuela a una altitud de 6 millas es distancia, está en una trayectoria de vuelo que pasa directamente sobre un observador. Si θ es el ángulo de elevación desde el observador al avión, encuentre la distancia del observador al avión cuando θ es de 30 grados. Y aparece el servicio, ¿no? Un par de cuestiones para marcar. Ángulo de elevación. Dice, si θ es el ángulo de elevación desde el observador, ¿cómo mido el ángulo de elevación? Si es el ángulo con el que se está observando el avión, la horizontal es la línea de los ojos, ¿sí? Y el ángulo de elevación es cuánto grado giro hacia arriba para el avión. Entonces, la horizontal de los ojos y el ángulo que giro para ver, entonces sería la horizontal de los ojos y la dirección con la giro para el avión. Ese es el ángulo de elevación. Si por lo contrario estoy viendo algo que está por debajo, el ángulo ya no es de elevación, es de depresión. Entonces, la horizontal de los ojos, si bajo la vista para mirar el ángulo de depresión, es el ángulo por forma. La horizontal es la horizontal de la vista con la nueva línea de los ojos hacia el centro que está por debajo. Entonces, una cosa es, a ver si hay hecho una cosa es ángulo de elevación y otra es ángulo de depresión. Pero siempre medido desde la horizontal de los ojos. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo explico así tan... Quizás es para algunos eso tan bueno, para algunos no es tan obvio lo que es el ángulo de depresión y lo que es el ángulo de elevación. Lo explico justamente por eso, para que después cuando aparezca en algún problema no sea un inconveniente no saber de qué están hablando con esto de ángulo de elevación y ángulo de depresión. ¿Ven cómo? Acá se marca la horizontal con los ojos y el ángulo con el que levanta la vista para ver ese avión. Entonces, la altura del avión, la altura con la que va volando el avión, obviamente se mide la altura desde el piso, pero en línea vertical. Es la única forma en que se da la altura. La altura de una montaña es del punto más alto en vertical hasta el nivel del mar. La altura de una casa es de la parte más alta de la casa en vertical hasta el piso. La altura de una persona es desde cuando uno marca en la pared el punto más alto de esa persona en vertical hacia el piso. A nadie se le va a ocurrir poner el metro inclinado. Pero, otra vez, eso que es obvio,
quizás a veces para alguno, o porque en el fragor de resolver el problema o porque se le escapa, no tiene en cuenta que siempre que hablamos de altura es una línea vertical desde el punto hasta el piso, vertical. Y como estoy diciendo que es una línea vertical, formo un ángulo de 90 grados con el piso. Entonces, entre la línea vertical con la que se midió la altura, la distancia que hay del hombre que está observando hasta esa línea vertical y la línea de observación de los ojos hasta el avión, se forma el triángulo rectángulo. ¿Cuáles son los datos? Que el avión va volando a una altura de 6 millas, que no es lo mismo que 6 metros, y que el ángulo de elevación con el que se observó al avión es de 30 grados. ¿Qué me estaba pidiendo? Encuentre la distancia del observador hasta el avión. Fíjense que la distancia de la que está hablando es la distancia de la línea con la que observa, de los ojos sobre esa línea hasta el avión. ¿Sí? Hipotenusa sería. Exactamente, ya estaba adelantadísima. Entonces, el triángulo rectángulo me pide esa distancia que es la hipotenusa. ¿Cómo me doy cuenta que es la hipotenusa? Y porque el ángulo recto está formado por la línea vertical con la que se midió la altura del avión y la línea horizontal que va desde donde se midió la altura del avión hasta el hombre. Acá hay un ángulo recto. Entonces, como esa distancia está frente al ángulo recto, es la hipotenusa. Me pide la hipotenusa. ¿Qué me da como dato? Me dice que este ángulo es de 30 grados. Θ es de 30 grados. ¿Sí? Y la altura que se midió, la altura de vuelo, ¿qué sería? 6 millas. Perdón, no entendí. 6 millas, ¿no? ¿Sí? Sí, pero ¿qué sería de ese ángulo de 30 grados? ¿Cómo lo relaciono? A esa línea vertical. El opuesto. El cateto opuesto. Entonces, yo conozco el ángulo, θ, que es de 30 grados. Y el cateto opuesto, que es de 6 millas, que no es lo mismo que 6 metros. 6 millas. Bueno. ¿Y qué me pide? La hipotenusa, dijo la compañera. Entonces tendré que buscar en qué razón trigonométrica se relacionan el cateto opuesto. Esto era una tita horrible que hice yo, ¿no? Tita. Entonces, ¿en qué razón trigonométrica se relacionan el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo? Seno otra vez. ¿No? Entonces, otra vez voy a plantear el seno del ángulo. El seno, bueno, acá se dibuja otra vez ese triángulo rectángulo, ¿no? Entonces va a ser el seno del ángulo de 30, el cateto opuesto mide 6 millas y lo que me pide es la hipotenusa, que la nombra con la letra D de distancia. Para despejar, ¿qué vamos a hacer? La incógnita, que es D, la voy a pasar multiplicando y el seno de 30 pasa dividiendo. Si quieren, hacemos un paso intermedio, que sería seno de 30 que teníamos del lado izquierdo, distancia pasa multiplicando, es igual a 6 millas. Y por último, la distancia, que es nuestra incógnita, para despejarla, seno de 30 lo paso dividiendo a 6 millas. Entonces, 6 millas dividido seno de 30. Hago 6 dividido seno de 30, 6 dividido seno de 30, 12 me da. 12 millas. ¿Por qué? Y porque 6 estaba en millas.
Entonces, y seno de 30 es un número decimal, así que la distancia es 12 millas. ¿Se entendió? Más de lo mismo, pero es contextualizar la situación problemática, imaginarse el dibujito, dónde queda formado el triángulo rectángulo, qué datos me da de ese triángulo rectángulo y qué me pide de ese triángulo rectángulo. Tengo que relacionar los datos que me da y los que me pide en alguna razón trigonométrica. En el siguiente problema dice, si el ángulo θ es de 60 grados y la distancia al observador es de 80 millas, ¿qué distancia hay entre el avión y el otro observador B? Ahora hay otro observador, que se encuentra justamente debajo del avión. Acá está el dibujito. Otra vez el mismo dibujo, pero ahora el ángulo θ es de 60 grados y hay un observador en la línea vertical desde donde se mide la altura del avión. Entonces tenemos el ángulo de 60 grados, me dice que hay 80 millas de distancia entre el observador A y el avión. Por eso está este 80 millas, porque es dato. Entonces, el ángulo θ es de 60 grados, la distancia al observador A es de 80 millas, y pide qué distancia hay entre el avión y el otro observador B que se encuentra justamente debajo del avión. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tenemos que averiguar? El cateto opuesto, porque me pide la distancia. Ahora ya la altura del avión es otra, ¿sí? Porque la distancia del observador A al avión ahora es 80 millas. El ángulo con el que se observa es de 60 grados. Y me está pidiendo la distancia del observador B al avión. Como el dato es el ángulo θ de 60 grados, 80 millas es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y lo que me pide la distancia del observador B al avión es el cateto opuesto. Otra vez tengo cateto opuesto e hipotenusa para relacionar con el ángulo de 60. Entonces, nuevamente voy a usar seno, pero ahora el ángulo es de 60 grados. Lo que desconozco es el cateto opuesto, escribo seno del ángulo es igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces reemplazo, en el lugar del ángulo pongo 60 grados, en el lugar del cateto opuesto, que desconozco justamente lo que tengo que averiguar, pongo distancia, y en el lugar de la hipotenusa es dato que desde el observador A hasta el avión hay 80 millas. Ven que en este caso nuestra incógnita está multiplicando. Entonces, para despejarla, ¿qué tendré que hacer? Pasar 80 millas, que está como denominador, o sea, está dividiendo, lo paso multiplicando. Y me queda que la distancia es 80 millas por el seno de 60. O sea, 69,3 millas. La distancia del avión al observador B es de 69,3 millas. Acá sigue con el mismo problema. ¿Cuál es la distancia entre los observadores si el ángulo θ es de 55 grados y la altura del avión respecto al observador B es de 100 millas? El ángulo de observación es de 55 grados. ¿Sí? La altura del avión respecto al observador B es de 100 millas. O sea que acá yo sé que esta altura respecto del observador B es de 100 millas.
Igual seguramente va a aparecer ahí. Me apuré a poner el cartel. ¿Y qué más sé? Ya está. El ángulo de 55 y la altura del observador B al avión es de 100 millas. Me está pidiendo la distancia entre los observadores. ¿Qué distancia hay entre el observador A y el observador B? Esta distancia me pide. O sea que me está pidiendo el cateto adyacente. Tengo el cateto opuesto, me pide el cateto adyacente. ¿En qué razón trigonométrica aparece cateto opuesto y cateto adyacente? En tangente. Entonces ahora el seno ya no lo voy a usar. Borrate. Ahora voy a usar la tangente. ¿Sí? Porque tengo cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo. Entonces escribo la fórmula de tangente. Tangente del ángulo θ es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Tendré que reemplazar los datos que me da. Θ es 55, entonces me quedará, ay, perdonen que se me fue el tangente de 55 es igual al cateto opuesto, que es de 100 millas, porque es dato que la altura con la que va volando el avión es de 100 millas, dividido el cateto adyacente, que es la distancia. ¿Sí? La distancia de A a B, del observador A al observador B. Una vez que reemplacé, despejo, como está dividiendo mi incógnita, que es AB, pasa multiplicando y tangente de 55 pasa dividiendo. 100 millas, esta era millas, no era metros. Me comí la I. 100 millas dividido tangente de 55 es 70 millas, que no es lo mismo que 70 metros. Y como hay una pregunta, amerita una respuesta. La distancia que separa a los observadores es de 70 metros. Bueno, si vamos al módulo, pueden observar que tienen todo lo de trigonometría, todo lo que hemos hablado. Bueno, aquí aparece resolución de triángulos oblicuángulos, o sea, los que no son rectángulos, ¿ok? Después lo vamos a ver. Y luego aparece muchísimas funciones trigonométricas, no le den importancia porque no lo vamos a ver. Y después aparece la ejercitación, a partir de la página 25. Repaso de la unidad número 2. Para cada uno de los siguientes triángulos rectángulos, hallar la medida de X. ¿Sí? Recuerden que pueden usar, como son triángulos rectángulos, pueden usar teorema de Pitágoras, que la suma de los ángulos interiores, los ángulos agudos es 90, y las razones trigonométricas. Acá está el problemita de la pared, ya está. Y acá aparecen otros problemas. Hasta, ven que acá lo que yo les decía en este problema, este ángulo con el que mira hacia abajo se llama ángulo de depresión. ¿Ven?
Dice, observa dos boyas con ángulo de depresión de 18 y 20 grados. ¿Qué quiere decir el ángulo de depresión? Respecto de la horizontal de la vista, ¿cuántos grados es lo que gira la cabeza? O gira la línea de los ojos. Son todos triángulos rectángulos hasta el ejercicio número 10. A partir del ejercicio número 10, tengo triángulos que no son rectángulos. Como estos triángulos no son rectángulos, no puedo usar teorema de Pitágoras, no puedo usar las razones seno, coseno y tangente. El ejercicio 23 no le den importancia porque es de funciones trigonométricas que no vamos a ver. Bueno, a ver, volviendo a los ejercicios de de resolución de triángulos rectángulos. De este primer punto, ¿algún ejercicio que les parezca interesante para resolver ahora, antes que pasemos a teorema del seno y teorema del coseno? Cuando digo teorema del seno y teorema del coseno, ya no estoy hablando de la razón trigonométrica seno y coseno. Teorema del seno y teorema del coseno se utiliza cuando el triángulo no es rectángulo. Así que antes de pasar ahí, miren estos triangulitos que tienen dibujados ahí, díganme cuál les parece interesante para resolver. Ninguno me dicen ahora. Propongan. No puedo leer el chat, recuerden. Profe, en el E creo que es, sí, en el E. Lo que tenemos que sacar es cateto opuesto, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de, o por lo menos la alumna que me preguntó, porque ¿qué le ves de raro al E? Porque, por ejemplo, el 1 tenemos bien como el ejemplo de la escalera, que es como Claro. si tuviera esta forma. En cambio, en el otro es un triángulo. No tenemos ninguna forma de cuadrado de un lado, no sé si me explico. Ahí vamos. Todos los que ustedes ven en este ejercicio número 1 son todos triángulos. Me voy a animar a volver a usar, total, después, ahí está, a volver a usar mi pizarra horrible que no me gusta. Este primer triángulo, como dijo la compañera, y está en posición normal, dicen los chicos de la secundaria, está en posición normal. No sé qué es posición normal. Calculo que se refiere a posición normal como que está apoyado en uno de los catetos, ¿no? ¿Cómo tengo que mirar el triángulo? No importa cómo esté el triángulo, si es rectángulo, lo apoye en el lado que lo apoye, va a seguir siendo triángulo rectángulo. Lo que tengo que buscar es si tiene un ángulo recto para poder decidir si es triángulo rectángulo. El primero, acá tiene un ángulo recto, ¿sí? Entonces es triángulo rectángulo. Este que está acá es la hipotenusa, ¿no? Este es un cateto y este es otro cateto. ¿Está? ¿Cómo me doy cuenta? Y porque los lados que forman el ángulo recto son los catetos y el que está enfrente al ángulo recto es la hipotenusa. ¿Qué pasa con el B? El B no está apoyado en un cateto, pero como tiene este ángulo recto, es triángulo rectángulo. Recuerden que en una figura, cuando un ángulo está marcado con un cuadradito, es triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, los dos lados que forman el ángulo recto son catetos. Este es cateto y este también es cateto, porque son los dos lados que forman el ángulo recto. Y el que está frente al ángulo recto es la hipotenusa. ¿Sí? Ah, es parecido, ¿cómo es? Es igual, pero no es igual, decía mi hijito cuando era chiquito. Bueno,
Vamos con ese. ¿Les parece el más interesante para resolver? Porque está pidiendo, no sé si entendieron lo que preguntó el compañero. Lo que nosotros estuvimos trabajando siempre nos daba un ángulo. Nos daba como dato un ángulo y uno de los lados, y nos pedía otro lado. Pero en este caso nos está dando dos catetos y nos pide el ángulo. Acá X es ángulo, ángulo agudo. ¿Qué me da como dato? Me da como dato los dos catetos, ¿sí? Entonces lo voy a tratar de dibujar más o menos parecido. Bueno, ahí. Acá está el ángulo recto. Dice que este tiene 7 centímetros y este tiene 7 centímetros. Y me está pidiendo este ángulo. ¿Están viendo, no? ¿O no me ven? Sí, sí, se ve bien. Perfecto, bien. Me pide este ángulo. Ahora, ambos son catetos. Este es cateto y este es cateto, porque son los que forman el ángulo recto. Pero como es este el ángulo que tengo que averiguar, los voy a tener que relacionar con este ángulo que tengo que averiguar. Entonces, este es cateto adyacente. Y este es cateto opuesto. ¿En qué razón trigonométrica aparecen los dos catetos? En tangente, entonces. Tangente del ángulo alfa es cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Sí? Pero resulta que ahora el ángulo no es alfa, el ángulo es X. Entonces, tangente del ángulo X es igual al cateto opuesto que mide 7 centímetros dividido el cateto adyacente que también mide 7 centímetros. Entonces me va a quedar que la tangente de X, 7 dividido 7 es 1. Pero encontré la tangente de X, no encontré X. ¿Qué pasaba cuando la incógnita era el ángulo? ¿Cómo pasó tangente para el otro lado? Arco tangente. Entonces, X es igual al arco tangente de 1. ¿Cómo hago arco tangente de 1 en la calculadora? Shift tangente. ¿Cuánto es? ¿Cuánto da? 45 grados da. Hagan con la calculadora. Shift tangente de 1, 45 grados. ¿Sí? En el siguiente, en el D, otra vez, me está pidiendo este ángulo. Pero me da como dato este lado. ¿Qué es este lado del triángulo? La hipotenusa. Bueno, quiso ser una H, la hipotenusa. Y me da este otro lado. ¿Qué es este otro lado? Es cateto porque es uno de los lados que forman el ángulo recto, pero es cateto opuesto, porque no es lado del ángulo que tengo que averiguar, está enfrente, entonces cateto opuesto. Ya usamos un montón de veces seno, ¿no? Cateto opuesto dividido hipotenusa. Y bueno, entonces acá tendré que plantear el seno del ángulo X, seno del ángulo X, seno de X. Esta es una X, ay, maldita, es igual al cateto opuesto, que mide 5,5, dividido la hipotenusa, que mide 11. Centímetros con centímetros se simplifican. Entonces hago 5 dividido 11, 5 dividido 11. 0,45. Entonces, con esto yo sé, esperen que lo quiero encontrar y no lo tengo, ¿dónde lo habré dejado? Bueno, no importa, me voy a arreglar igual. Entonces yo sé que el seno
del ángulo X es 0,45. El seno del ángulo X es 0,45. ¿Cómo hago para averiguar X? Seno pasa del otro lado como arcoseno de 0,45, ¿no? ¿Dónde estás? Arcoseno de 0,45. ¿Cuánto da el arcoseno de 0,45? Arcoseno nos quiere escribir arcoseno de 0,45. 26,74. Bien, pero esos 26 lo tengo que pasar a grados. 26 grados. 44 minutos. Ahí está, 26 grados, 44 minutos. Así que este ángulo mide 26 grados, 44 minutos. ¿Sí? Bien. Y el primero... Ah, no era el primero que yo quería hacer. Esperen que se me perdió de vista. En casi todos les pide el ángulo. Yo quería hacer uno que ustedes tengan que encontrar, que tengan que aplicar Pitágoras. ¿Dificultades para aplicar Pitágoras? No. Reemplazan simplemente la medida de la hipotenusa donde corresponde, de los catetos donde corresponde, y el que quede como incógnita lo despejan. ¿No? Y profesora. Bueno, esto tienen para resolver. Ahora, si nosotros seguimos caminando, tienen que tener que borrar porque si no... Ahí está. En el ejercicio, en la actividad 2, dice hallar el perímetro y el área. Y perímetro y área. ¿Y qué hago con esto, perímetro y área? Me fui otra vez. Volví. Perímetro y área. ¿Cómo calculo el perímetro y el área? ¿Qué es el perímetro de una figura? La suma de los lados. Entonces, suma de lados. Eso es el perímetro. Suma de lados. ¿Y el área? Está bien. Eso es la superficie. Todo el espacio que hay. El espacio, si me decís espacio, bueno, todo el espacio que hay entre los lados. El área es la medida de la superficie, ¿sí? Suma de lados, el perímetro. Anoten para cuando van a hacer. ¿Y el área de un triángulo cómo se calcula? Área del triángulo. La medida de la base por la altura. Fíjense que altura se simboliza con la H imprenta minúscula. Dividido 2. Al triángulo rectángulo, sí. Uno de los catetos lo uso como base, el otro cateto es la altura. ¿Sí? Este segundo triángulo, el B, que lo tienen apoyado en la hipotenusa, tranquilamente se averiguan la medida de este cateto y la medida de este cateto, simplemente uno lo uso como base y el otro como altura y voy a estar calculando el área. Bueno. Si seguimos buscando, mirando qué más hay. Acá están los problemitas. Acá el ítem 4 ya acá hizo una combinación, ¿no? Pide este lado B, que es este pedacito,
Pero me da como dato este ángulo, este otro pedacito, Acá hay que pensar bastante. Tenemos para resolver muy de parcial estos problemas, ¿eh? Yo anotaría, pero igual, para ejercitar, conviene primero comenzar con los del punto 1, que me va a ayudar a recordar, a aplicar, y luego pasar a los del punto 3, 4, pero el 4, el 5 ya hizo muy de examen eso. El 7, este del hombre que está observando también, este ya es de final, diría yo, ¿no? De examen final. Bueno, y a partir del 10 ya no podemos usar lo que vimos como razones trigonométricas, teorema de Pitágoras, y tenemos que recordar o ver, por si alguna vez no lo vieron, ¿qué tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que ver? El teorema del seno y el teorema del seno. Voy a salir de aquí. Otra vez no puedo salir. Acá estoy. Me salgo de la pizarra. Y me voy a ir a compartir la presentación en la que quedamos recién. Para terminar de ver teorema del seno y teorema del coseno. Entonces, cuando el triángulo no es rectángulo, por lo general se lo llama oblicuángulo, porque los oblicuángulos son los triángulos acutángulos y obtusángulos. Pero la idea no es que se haga con, ¿cómo se llama? Estándar. Los que son rectángulos y los que no son rectángulos. En los triángulos rectángulos, bueno, el teorema de Pitágoras o razón trigonométrica. En los que no son rectángulos, no podemos usar ni teorema de Pitágoras ni razón trigonométrica. Entonces, en este caso, vamos a tener que aplicar el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Qué dice el teorema del seno? Antes de arrancar con lo que dice el teorema del coseno, lo que sí hay que tener bien clarito que es fundamental cómo nombro los datos del triángulo. Cómo no nombro a los ángulos y a los lados. Si a un ángulo lo llamo beta, como por ejemplo este se llama beta, al lado opuesto lo voy a tener que llamar de alguna forma que lo relacione directamente con ese, como en este caso que lo llamé lado B. ¿Sí? Entonces, al ángulo lo llamo alfa, al lado que está al frente lo llamo lado A, porque va a ser más fácil aplicar la fórmula. Y al otro lado, que no llamé ni alfa ni beta, que acá lo llamé gamma, al que está enfrente, bueno, lo llamo C. ¿Por qué? Y porque justamente en el teorema del seno y en el teorema del coseno relaciona cada ángulo con su lado opuesto. ¿Ven? El lado A dividido el seno del ángulo que está enfrente es igual al lado B dividido el seno del ángulo que está enfrente, que es igual a C dividido el seno del ángulo que está enfrente. Por eso es importante, en lugar de estar diciendo del que está enfrente, lo llamo parecido. El lado A y el ángulo alfa el que está enfrente. El lado B y el ángulo beta el que está enfrente. El lado C y el ángulo gamma el que está enfrente. ¿Sí? Y obviamente no voy a usar de a 3 igualdades, voy a usar de a 1 igualdad, ¿no? O igualo estos dos primeros, o igualo el segundo con el Profe, tercero, sí. ¿lo llamamos así por tema de comodidad o porque se tiene que llamar Por así? comodidad, pura comodidad, ¿sí? Lo llamamos así. Lo que tengo que tener bien claro es que el teorema del seno dice el lado dividido el seno del ángulo que está enfrente. Lo haya llamado como lo haya llamado, siempre tengo que hacer el cociente entre el lado y el seno del ángulo opuesto, el que está enfrente.
¿Sí? Entonces queda más cómodo decir A dividido el seno de alfa es igual a B dividido el seno de beta, que es igual a C dividido el seno de gamma. ¿Sí? Es una cuestión de comodidad. Y siempre vamos a usar de a dos cocientes. Entonces usaré el primero con el segundo o el segundo con el tercero o el primero con el último, según los datos que tengo. Y el teorema del coseno, otra vez, también relaciona a los ángulos con los lados. Dice, dado un triángulo cualquiera con ángulos alfa, beta y gamma, y los lados A, B y C, respectivamente opuestos a dichos ángulos. Por eso, alfa es el opuesto al lado A, beta es el opuesto al lado B, y gamma es el opuesto al lado C. Eso es importante. Es fundamental. Entonces, el lado A al cuadrado va a ser igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado. Menos 2 por el lado B, por el lado C, por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo que forman el lado B y el lado C. Y lo mismo el lado B. El lado B al cuadrado, siempre tengo el lado al cuadrado es igual a los otros dos al cuadrado menos 2 por los otros dos, por el coseno del ángulo que forman esos dos lados. En lugar de estar diciendo todo eso, uno dice, el ángulo A al cuadrado más es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, menos 2 por B por C por el coseno de alfa. Para poder usarlo, es importante que los nombren bien y que relacionen a cada lado con su ángulo opuesto. ¿Cuándo voy a usar el teorema del seno y cuándo voy a usar el teorema del coseno? Ven que acá grande aparece como título, elementos conocidos del triángulo. ¿Cuándo uso el teorema del seno? Cuando tenga una parejita de lado y ángulo opuesto. Cuando tenga como dato una parejita de lado y ángulo opuesto. ¿Sí? Entonces, si tengo un lado y dos ángulos, voy a poder usar el teorema del seno. O dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Dicho en otras palabras, siempre que tenga siempre van a ser tres datos, siempre, tres datos. En los triángulos rectángulos teníamos dos lados o un lado y un ángulo, eran dos datos. Pero en los triángulos que no son rectángulos, son tres los datos, siempre. Tres datos y una incógnita. Cuando en esos tres datos yo tenga la parejita de lado y ángulo opuesto, entonces voy a poder usar el teorema del seno. Ahora, si no aparece lado y ángulo opuesto, entonces tendré que usar el teorema del coseno. Que sería el caso de saber dos lados y el ángulo comprendido entre ellos o los tres lados. Y aquí vamos con un ejemplo. Dice, una tormenta de viento inclinó un pino como se ve en el dibujo. Profe, ¿puede ver por favor la foto anterior del teorema del coseno? Gracias. La filmina anterior. Acá está. Teorema del coseno. No, la siguiente, que dice, no sé, porque los chicos están poniendo en el chat. No sé si... Ahí vamos. ¿Cuándo usar cada cosa? Yo lo reduciría aún más todavía. Uso el teorema del seno siempre que tenga un lado y su ángulo opuesto como dato. Lado y ángulo, que esos dos sean datos. Si no tengo la parejita de lado y ángulo opuesto como dato, entonces tengo que usar el teorema del coseno. Así de sencillo. Sin vuelta. ¿Sí? Quizás a ustedes les queda más cómodo ubicarse en estos casos, pero yo lo hago más cortito. ¿Cómo? Que digo que quizás a ustedes les quede más cómodo, entre comillas, decir que el teorema del seno lo voy a usar si tengo un lado y dos ángulos, o
dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Yo lo diría bien sintético. El teorema del seno lo puedo usar si tengo como dato uno de los lados y el ángulo opuesto a ese lado. Si sucede eso, puedo usar el teorema del seno. Y si no sucede eso, uso el teorema de coseno. Por descarte. Ahora sí. No dijeron si alguien lo graba. Si alguien lo graba, obviamente comparte con sus compañeros, ¿no? Yo les iba a decir si les interesaba el PowerPoint, se los pongo en el foro de consultas. En el foro de consultas de trigonometría, les subo el PowerPoint. Sí, yo lo suelo hacer, pero como a veces graban la clase y les queda más cómodo ver la grabación, y nadie me lo había pedido, entonces lo paso a PDF y lo que van a ver es las imágenes de las filminas. Sí, cómo no. Ustedes pidan, como mucho yo les voy a decir, el no ya lo tienen. No, todo lo que se usa en la clase es para ustedes. Todos los PowerPoint que uno presenta es para que ustedes, porque ya ven que con la escritura en el pizarrón, porque la cámara no tiene buena imagen, que la escritura en el PowerPoint y es bastante feíta, que si uso la pizarra también es todo un tema. Entonces, la presentación en PowerPoint lo que tiene es que es súper claro en cuanto a escritura, ¿no? Bueno, vamos al ejemplo. Otra vez es un problema que ya tiene el dibujo. Que ya tenga el dibujito de análisis es punto a favor para ustedes, ¿eh? O sea, lo hace menos complicado. Leemos detenidamente el problema. Una tormenta de viento inclinó un pino como se muestra el dibujo. O sea, el pino derechito formaría un ángulo de 90 grados con el piso. Entonces, tendríamos un triángulo rectángulo. Pero acá dice que el pino está inclinado. Se inclinó 10 grados, ¿no? Acá muestra. ¿Ven? Profe, perdón. Sí. Tal vez que mezclo mucho, pero ponele, si se inclinó 10 grados, o sea, ¿se puede decir que está a 80 grados? Exactamente. ¿Ven? Acá hay un ángulo de 10. Entonces, el pino con el piso, ¿cuántos grados va a tener? 80 grados. Si hubiese estado derecho, acá tendría un ángulo de 90, ¿no? Derechito, en línea vertical con el piso, habría un ángulo de 90, pero acá está inclinado 10 grados. Entonces ya sacamos que este ángulo es de 80 grados. ¿Sí? Otra vez, una tormenta de viento inclinó un pino como se muestra en el dibujo. ¿A qué distancia prudencial tiene que estar ubicado el camión para no correr riesgo de que el pino caiga encima de él? ¿Sí? Por favor, hable. ¿Quién levantó la mano? Abril Sotelo ese. Abril. A ver, ¿qué tienen para decir? O alguien, o escribió en el chat. No, yo no levanté. Yo estoy tomando mate. Bueno, tomando mates sin querer tocaste. No, Abril. Tu hermana, la hermana, supongo que Ah, la hermana. Abril, tenemos hermanos. Tal vez que fue sin querer, que dijo que le pasa mucho ya. A mí un montón de veces. Bueno, entonces, este es el dibujo. Ay, sí, perdón, fui yo sin querer. Está bien, no hay problema. Entonces, este es el dibujo. Imagínense que ustedes tendrían que hacerlo el dibujo, ¿no? ¿De qué va a depender la distancia prudencial donde tiene que estar parado el camión de forma que si el pino cae al piso no lo aplaste? ¿De la hipotenusa? ¿Igual a la altura del árbol? Un poco ¿Del mayor ángulo? a la altura. Un poquito más, ¿no? Mayor a la altura del árbol. O sea que lo que tenemos que averiguar es la altura del árbol. La altura del árbol, medida, o sea, la medida del árbol, ¿no? Porque en este caso, si hablamos de altura,
tendríamos que medir derechito al piso. La altura la medida que tiene ese árbol desde la base del tronco hasta la puntita, hasta el pico, ¿no? Si lo marco con otro color, lo vamos a marcar con verde, sería esta medida. Esa medida es la que tengo que averiguar, ¿no? Porque entonces, sabiendo esa medida, el camión se para más allá de esa medida, a una distancia mayor de esa medida, y seguro cuando caiga el pino no lo va a aplastar. Bien, ahora, fíjense que entre el piso, el árbol inclinado y la línea que hay desde los 55 grados de la línea de caída del árbol, calculo que yo que será, se forma un triángulo que no es rectángulo. ¿Sí? Entonces, como no es rectángulo, no puedo usar teorema de Pitágoras, seno, coseno, tangente. Acá me está diciendo que desde la base del árbol hasta este punto donde se midió el ángulo de 55, hay 7 metros. Entonces, este lado es dato. Este lado es de 7 metros. Este ángulo es de 55, este de 80. ¿Tengo la medida de un lado y el ángulo de enfrente, del ángulo opuesto? No, el resto no lo tenemos. Sí. No es dato, pero lo puedo averiguar, ¿no? Porque el único lado que tengo como dato es este de 7 metros. Lo voy a poner en rojo. Este lado yo sé que tiene 7 metros. Acá está la medida. ¿Sí? Yo sé que tiene 7 metros. O sea que necesitaría la medida del ángulo de enfrente para usar el teorema del seno. ¿Puedo averiguar la medida del ángulo que está enfrente a este lado? Sí. Sí, ¿por qué? Porque hay una propiedad que dice que la suma de los 3 ángulos interiores da 180. Yo ya sé que un ángulo tiene 55 y el otro 80. Lo que falta para llegar a 180 es lo que mide este, que si quieren lo llamamos alfa. Entonces, ese ángulo alfa va a ser igual a 180 menos la suma de los otros dos. Y los otros dos tienen 55 y 80. 45 sería. Claro, 55 más 80, 135. 180 menos 135, ¿cuánto dijiste? 45. 45. Entonces, alfa, ay, qué horrible, mide 45 grados. O sea que ya tengo una parejita de lado y ángulo opuesto. Y puedo usar el teorema del seno. ¿Sí? ¿Y qué voy a averiguar? La medida del pino. ¿Y con quién relaciono la medida del pino? Este sería X que tengo que averiguar. Lo tengo que relacionar con su ángulo opuesto. El ángulo opuesto al pino, ¿quién es? El de 55. 55. ¿Está? Ahí está dibujado nuevamente el triángulo. ¿Ven? Entonces tenemos que relacionar el lado de 7 metros con su ángulo opuesto, que es de 45. Y el pino con su ángulo opuesto, que es de 55. Yo sé que cada lado dividido el seno de su ángulo opuesto me va a dar lo mismo. Entonces, el lado de 7 metros dividido el seno de su ángulo opuesto, el ángulo opuesto al seno a 7 metros es 45, entonces dividido el seno de 45, va a ser igual al pino dividido el seno de su ángulo opuesto.
Y el ángulo opuesto al pino es el ángulo de 55 grados. ¿Cómo despejo la incógnita que nos quedó? Seno de 55 que está dividiendo va a pasar multiplicando del otro lado. Entonces me va a quedar 7 dividido el seno de 45 todo por el seno de 55 es igual a X, que es el pino. Y hacemos todo seguidito con la calculadora. Entonces, en la calculadora, ¿qué ponemos? 7 dividido seno de 45 por seno de 55. ¿Cuánto les da? 8 grados, 8. 6 minutos. ¿Grados? 8,10. Acá tenemos, ¿qué me estoy olvidando? Me estoy olvidando acá de poner que 7 es metros. 7 es metros. Entonces, seno de 45 va a ser un número real. Seno de 55 va a ser un número real que no tiene unidad de medida. Al resolver este cálculo me va a dar en metros. 8,10 metros. Acá aparece la resolución. ¿Sí? En este paso, que yo me lo salteé, ¿qué hace acá? Dice, bueno, seno de 55 que está dividiendo del lado derecho lo paso multiplicando al lado izquierdo. Y seno de 45 que está dividiendo en el lado izquierdo lo paso multiplicando al lado derecho. Ahora la incógnita la despejo pasando dividiendo a seno de 45. Es lo mismo. El camión debe estar estacionado a más de 8,1 o 8,10 metros. 8 metros 10 centímetros del pino, de la base del pino, ¿no? Porque el pino mide eso. ¿Preguntas? ¿No? Hola, hola. ¿Los demás? Bueno. Profe, yo No, no todo bien. entendí lo anterior cuando averiguaste los primeros grados. Bueno, Acá. La magia de la presentación, ¿no? Volvimos donde estábamos. Bueno, te dice como dato que el pino, se inclinó 10 grados. Si acá se inclinó 10 grados respecto de la vertical, esta sería la vertical, ¿no? Digamos, Sí, sí. esa sería la posición que tenía el árbol antes de la tormenta. Se inclinó 10 grados. Si se inclinó 10 grados y vino a parar acá, Sería 80 grados y porque vos está en sabés un que este ángulo de ángulo es 90. de 10, entonces lo que me queda para llegar al piso son otros 80 grados. ¿Sí? Sí, sí. Pero si vos tenés un ángulo de 55 y otro de 80, el tercer ángulo que no conoces es lo que falta para llegar a los 180. Por eso hicimos 180 menos la suma de los dos que conozco, y me dio 45. Ahí está. ¿Ahí está? Sí, sí. Gracias. No, por favor, es lo que yo necesito, que ustedes pregunten, porque si no preguntan yo sigo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, lo marea. Sí, es lo mismo. Pensá, mirá. Si vos directamente decís, este seno de 55 lo paso multiplicando, me queda
7 dividido seno de 45, todo eso por seno de 55. Es lo mismo que dice, es igual a X, ¿no? Es lo mismo que dice acá, ¿no? Multiplicar primero al 7 por seno de 55 o dividirlo primero por seno de 45, vas a llegar a lo mismo. Probá, hace. No, acá, en este caso, en el que escribí yo así con esta letra horrible, esperen que perdí el cursor, acá está. Acá, primero hago esta división y el resultado de esta división la multiplico por seno de 55. Es lo mismo que primero multiplicar a 7 por seno de 55 y después dividirlo por seno de 45. Es lo mismo. Lo que pasa es que acá, como es una igualdad entre razones, lo que se hace es se aplica la propiedad de las razones que dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Quiénes son los extremos? 7 y seno de 55. Multiplicar los extremos me da lo mismo que multiplicar los medios. Los medios son seno de 45 y X. Pero para el caso es lo mismo despejar X en ese orden. Vamos al último problema. Dice, las agujas de un reloj miden 0,9 centímetros y 1,3 centímetros. El ángulo que forman ambas agujas es de 130 grados. ¿Cuál es la distancia entre los extremos de las agujas? Entonces, si yo hago el dibujo de análisis, pienso en un reloj, ¿no? Tengo una aguja grande y una aguja chiquita. La chiquita, no sé, los millennials o los centennials si tienen agujas de reloj, reloj de agujas. Yo todavía uso reloj de aguja. La aguja de las horas es cortita y la aguja de los minutos es larga. Y acá dice que una aguja mide 0,9, obviamente es la cortita, la de las horas. Y la otra 1,3. Y que el ángulo que forman es de 130 grados. Bueno, yo lo hice chiquito, bueno, este es de 130. Sería en un horario que me queda así. ¿No? Una cosa así. Ahora sí puedo decir que este ángulo es de 130. Porque si no, este chiquitito no podía ser nunca de 130 grados, ¿no? Entonces esta aguja mide 0,9 y esta aguja mide 1,3. Eso es lo que dice el problema. Y me pide cuál es la distancia entre los extremos de las agujas. O sea que lo que me está pidiendo es esta distancia. Al trazar la distancia de los extremos de las agujas, ¿qué me quedó dibujado? Un triángulo que no es rectángulo. Como no es rectángulo, no puedo usar el teorema de Pitágoras ni las razones trigonométricas. O teorema del seno o teorema del coseno. Bueno, y apliquemos mi regla. Para usar teorema del seno tengo que tener un lado y el ángulo opuesto. ¿Qué lado tengo? Tengo la aguja cortita de 0,9. El ángulo opuesto sería este, y no lo conozco. Y tampoco lo puedo averiguar, porque teniendo un solo ángulo no puedo decir cuánto miden los otros dos. Tengo la aguja larga, y el ángulo opuesto a la aguja larga sería este, que tampoco lo tengo. Entonces, como no tengo un lado y el ángulo opuesto, no puedo usar el teorema del seno. Por descarte, mi teoría es con descarte, ¿no? Por descarte, ¿qué uso? El teorema del coseno. ¿Sí? A ver, vamos a ver el dibujito. Ahí me quedó el triángulo.
0,9 la aguja corta, 1,3 la aguja larga, el ángulo que forman es de 130 y X es el lado que quiero averiguar, que es la distancia entre los extremos de las agujas. Tengo dos lados y me piden el otro lado. Y acá el tema sería cómo llamo a cada uno, por una cuestión de practicidad. Si al lado que quiero averiguar lo llamo A es X. Al ángulo que está enfrente de A lo tendré que llamar alfa. Al otro lado lo llamo B. Y al otro lado lo llamo C. Acá me vi obligada a ponerle nombre a los lados, porque es como un poquito más complicado, ¿sí? Pero cuando le pongo nombre a los lados y a los ángulos, tengo que acordarme que relaciono cada lado con su ángulo opuesto. ¿Para qué voy a nombrar a los otros dos ángulos si no los necesito, ¿no? Por eso no los nombré. Entonces, en el teorema del coseno dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por el coseno de alfa. ¿Qué hago ahora? Reemplazo cada uno donde corresponde. En A, ¿qué voy a poner? X al cuadrado. Porque A es X, ¿no? Elevado al cuadrado. En el lugar de B, ¿qué voy a poner? El lado al que llamé B, que es 0,9. Esta raya, 0,9. 0,9 elevado al cuadrado. Más. En el lugar de C, ¿qué pongo? La medida del lado al que llamé C, 1,3. Fíjense que estoy despreciando la unidad de medida porque están todas en centímetros. 1,3 elevado al cuadrado. Menos 2 por el lado B, que es 0,9, por el lado C, que es 1,3. Por el coseno de alfa, que es 130. ¿Qué tengo que hacer con la calculadora? Resolver todo esto. ¿Y es posible? Sí, es posible, porque hago directamente con la calculadora. 0,9 al cuadrado, más 1,3 al cuadrado, menos 2 por 0,9 por 1,3 por coseno de 130. Todo seguidito. Ojo si lo van haciendo por partes, porque hay que respetar la separación en términos, ¿eh? Bueno, voy a borrar todo y vamos a ver que mágicamente aparece resuelto. Entonces, en el lugar de alfa, X al cuadrado. En el lugar de A, X, que está elevado al cuadrado. 0,9 al cuadrado más 1,3 al cuadrado, menos 2 por 0,9 por 1,3 por coseno de 130. Si resuelvo término a término, 0,9 al cuadrado es 0,81, 1,3 al cuadrado es 1,69, menos 2 por 0,9 por 1,3 por coseno de 130 es menos 1,504. Resuelvo todo esto y me da 4,04. Pero 4,04 va a ser X al cuadrado. Me falta despejar X pasando el cuadrado como raíz. O sea que X es la raíz cuadrada de 4,04. Y la raíz cuadrada de 4,04 es 2,001. O sea que la distancia entre los extremos de las agujas es 2,001 centímetros. ¿Cómo estamos con este tema? Claro. Ojo que es más o menos lo mismo porque se usan los mismos conceptos. Por ahí hay alguno que pueda parecer un poquito más complicado, otro que pueda parecer un poquito menos complicado. Pero los conceptos que se usan son los mismos. Lo que pasa es que hay que seguir un razonamiento lógico. Si no aparece un ángulo recto, entonces el triángulo no es rectángulo.
Entonces uso teorema del seno o del coseno, donde tengo que tener en cuenta cada lado, relacionar cada lado con su ángulo opuesto. Bien. Y acá Profe, yo tengo aparecen... una pregunta de lo Sí. anterior. Hice en la calculadora la raíz cuadrada de 4,004 y vea 2,009. Ahí que redondeo para arriba y pongo 001. Claro, sí. Ah, Que como es, a ver, tenemos que llegar, si tenés razón, da 2,0000999, ¿cierto? 99975. Bueno, en algún momento, entonces lo redondeo al tercer decimal y lo dejo como 2,01. Inclusive lo podemos dejar como 2 centímetros, porque estamos redondeando en centímetros. En el momento de resolver los problemas, tiene que ponerse de acuerdo con cuántos decimales vamos a usar. Bueno, como les mostraba, acá tenemos otro dilema más. Muy definido en estos problemas. Así que lo tienen en cuenta para los exámenes y la ejercicio. F. Bueno, ahora sabía hablar igual la clase. Y ya casi acabamos a las 5. No, el tema no se sabe si vuelve. Ausente la profe. Hay que pagar el ¿Quién se suplente la profesora? Mira, seguro. Bueno, chicos, seguimos. Abran la carpeta. Mira, la El clase. parcial lo pasamos para hoy, muchachos. Entonces, la tarea de hoy es LOL. Me mola, profe. El ángulo de QD tenía lío. ¿Qué hacen? ¿Esperamos o nos vamos? Por eso. Igual nunca llega a las 5 la clase. La otra vez terminó como el 35 más o menos. Por eso. Sí, estaba haciendo largo ya. 5:35 terminó. Sí, No, porque 4. dijo que cortaba ahí. Hasta No, ahora nunca mierda. llegamos a las 5. A la clase pasada se me cortaba el luz a mí, así que. Encima vi y me puso presente, no sé por qué, pero bueno, era ahí. No, listo, yo le digo. Bueno, Ariel ya se fue. Bueno, vamos a